Resulta realmente difícil elaborar un comentario sobre el capítulo 3 de la serie Artigas, porque está en la confusión que se genera al ver todo este capítulo 3, está en el compendio de mentiras y de errores y hasta de infamias que, que en cierto modo me indigna, pero también me obliga prácticamente a relatar toda la historia de vuelta tal como fue. En, porque, digamos, este, se dan a entender situaciones que no contextualizaban, no se contextualiza correctamente lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, voy a empezar por citar una parte de ese video, que va a ser el inicio, digamos, de esta elaboración que pretendo hacer, muy focalizada en un tema, porque si no tendría que relatar 2 años de historia de la época artista y no daría el tiempo de un audio. Bueno, entonces sobre la mitad del capítulo 3 aparece Damaso Antonio Larrañaga y dice lo siguiente. Mientras el viejo Artigas, solo como loco malo, le daba forma en su cabeza a su ideario, la Asamblea del año 13 avanzaba con algunas reformas iluministas, pero el poder seguía en Buenos Aires y esta vez concentrado en una sola persona, el director supremo. Bueno, aquí estamos hablando de algo que ocurrió eh, en enero de 1814. Este, entonces el director supremo ofrece 6.000 pesos por la cabeza de Artigas. Y después sigue Miguel Barreiro hablando y dice, todo el mundo quería la cabeza de Artigas, pero haberlo matado hubiera provocado una guerra total. Y usted sabe que los porteños evitaban mancharse la levita con sangre, por eso seguían mandando emisarios. Los emisarios a los que se refiere Miguel Barreiro son Pico y Rivarola, que hablan inmediatamente después, pero la misión Pico Rivarola es en mayo de 1815. O sea, acá se da un salto desde que el director supremo ofrece recompensa a Artigas de 6.000 pesos en, en febrero de 1814 a mayo de 1815. Ahora, ¿qué pasó en todo ese periodo? No había guerra, por lo que dice Miguel Barreiro acá, los porteños no querían mancharse la levita con sangre, entonces no había guerra. Ellos negociaban con Artigas. Según lo que da a entender este video, ¿no? Este capítulo 3. Ahora, vamos a ver lo que pasó realmente, la cronología. El 20 de enero de 1814, Artigas abandona el sitio. No está solo como loco malo, lo acompañan, lo siguen, él se va solo, pero lo siguen más de 3.000 milicianos con sus respectivos jefes oficiales. El 21 de enero, al día siguiente, el triunvirato, que estaba en ese momento en el poder, le propone a la Asamblea del año 13 el Estatuto Provisorio del Supremo Gobierno. Ese estatuto provisorio es el que crea la figura del director supremo de las Provincias Unidas. ¿Y qué es lo que hace? Digamos, ¿en qué consiste el director supremo de las Provincias Unidas? Tenemos que recordar que en diciembre de 1810, Mariano Moreno, por decreto de Mariano Moreno, se suprimen los honores del virrey, ¿no? Este, entonces, ese decreto de supresión de honores elimina el hecho de que el presidente de la Junta pudiera detentar, por ejemplo, el tratamiento de su excelencia o algunos privilegios que tenían los virreyes hasta el momento. Bueno, lo que hace este estatuto provisorio del Supremo Gobierno que crea el director supremo es restaurar todos los privilegios y la concentración de poder que tenía el virrey, incluyendo la banda celeste y blanca, que eran los colores de los Borbones, con una borla de oro, y el trato de su excelencia. O sea, lo que está pasando al día siguiente de que Artigas abandona el sitio es que se produce una suerte de golpe de Estado institucional donde se restaura el virreinato. O sea, digamos,
el cargo, ¿no? El estatus de virrey con todos sus privilegios, las pompa y boato, y escolta y todo lo demás, ¿no? Bueno, eh, este estatuto provisorio que el triunvirato propone el 21 de enero se aprueba rapidísimamente el día 22 al día siguiente y se designa en el cargo a Gervasio Antonio de Posadas. El 11 de febrero, o sea, 20 días después, Posadas aprueba este decreto que declara a Artigas infame traidor a la patria, fuera de la ley, y ofrece 6.000 pesos de recompensa. Lejos, lejos de que toda la gente salga a buscar la cabeza de Artigas, lo que ocurre es que todo el mundo cierra fila con Artigas. Entonces, el 18 de febrero, las fuerzas porteñas que hay en la provincia de Entre Ríos, que son fundamentalmente los, muchos de los que habían desertado del campamento de la Yui, o sea, orientales, principalmente el regimiento número 4, que era un regimiento de blandengues que comandaba Ventura Vázquez, el coronel Ventura Vázquez, que fue uno de los desertores que se fue tras la recompensa que ofrecía Zarratea. En ese regimiento militaba, entre otros, Joaquín Suárez, el que fue presidente del gobierno de la defensa durante el gobierno de la defensa, ¿no? En la Guerra Grande. Bueno, el 18 de febrero se producen unos incidentes en una población de Entre Ríos que se llama Gualeguay. Y en ese momento hay una especie de motín generalizado en toda la provincia de Entre Ríos, digamos, fundamentalmente por la publicación del decreto, lo que da lugar a este incidente en Gualeguay. El incidente en Gualeguay básicamente fue un saqueo que incluyó algunas violaciones. No hay datos de que haya habido alguna otra cosa aparte. Bueno, el tema es que el día 22 de febrero, los artiguistas, estos que se habían amotinado y levantado en armas, toman la villa de Paraná, la actual capital de Entre Ríos, no era en ese momento la capital, pero es la actual capital. Toman la villa de Paraná y estaba llegando a Paraná una columna grande de esas fuerzas porteñas en Entre Ríos al mando del coronel Homberg. Estos artiguistas atacan a la columna, la hostigan durante mucho tiempo y la derrotan ese mismo día 22. Hay una cantidad de gente que se pasa de bando, desertores en cantidad, y el mismo día 22 se firma un acuerdo en la batalla de Espinillo. En ese acuerdo dice lo siguiente. En el artículo primero del acuerdo, ¿no? El día 22 de febrero de 1814. El coronel Homberg remitirá las personas de don Manuel Pintos Carneiros, don Antonio Ribeiro y don Joaquín Suárez y 7 soldados pertenecientes al regimiento 4, prometiendo por su parte el coronel don Andrés Latorre que si estos individuos son delincuentes serán juzgados con arreglo a la ordenanza. Estos individuos se refiere a los que habían cometido los desmanes en la ciudad de Gualeguay. No hay, por otra parte, ningún fusilamiento ni ningún maltrato a los que se rinden. En el artículo segundo, el coronel Homberg promete, bajo palabra de honor, dejar en la bajada las tropas pertenecientes a Santa Fe, que se habían negado a combatir contra los artiguistas, hasta que el comandante de ella, Francisco Aldao, determine volverse a Santa Fe, prometiendo también el comandante Andrés Latorre que no le impedirán el tránsito a la ciudad de Santa Fe. De aquí nos surge, digamos, Homberg, cuando llega a Buenos Aires,
escribe un parte también de la batalla y de todo el proceso anterior a la batalla, este, donde dice, en el diario de Holmer, perdón, este, que el capitán Pintos Carneiro saqueó el pueblo de Gualeguay, permitió que se forzasen dos mujeres e hizo azotar a tres para hacerles confesar a dónde tenían escondido el dinero. Y dice además, Holmberg, digamos, el comandante porteño, que cometieron tantos delitos que el mínimo de ellos merecía la pena capital. Eso está publicado en el Archivo Artigas, tomo 14, página 267. Holmberg dice que los prisioneros entregados, estos que acabo de mencionar, incluyendo a Joaquín Suárez, merecían la pena capital por lo que habían hecho. Ahora, ¿qué pasó con Joaquín Suárez? Obviamente sabemos que fue presidente de la República. Pero Joaquín Suárez, después de haber sido presidente de la República, escribe su autobiografía, ya anciano, escribe su autobiografía y dice lo siguiente en la autobiografía. Debo declarar que el general Artigas ha sido el primer patriota oriental, amigo. Si cometió algunos errores, no ha sido por ambición, por su ambición miserable, sino por llegar a ver su patria independiente. En este sentido, ha obrado siempre como hombre honrado, jamás faltó a su palabra, no era sanguinario y sí muy sensible con los desgraciados. Bueno, vuelvo a reiterar un detalle importante de todo esto que acabo de leer. Eh, en el tratado, en el acuerdo firmado entre Holmberg y Andrés Latorre, en la batalla de Espinillo, se dice expresamente que los prisioneros serán sometidos a juicio de acuerdo a la ordenanza. Serán juzgados arreglado a la ordenanza. Y si son hallados delincuentes, se castigarán acorde a la ordenanza. Quiere decir que estos delincuentes de la batalla de Espinillo, y cabe subrayar que ni Holmberg ni ninguno de los soldados, por el solo hecho de haber sido soldados, fueron sometidos a ningún tipo de maltrato, ni fusilamiento ni nada. Y otro detalle importante es que la guerra ya había empezado en febrero de 1814. O sea, los porteños sí se estaban manchando la levita con sangre. A partir del momento en que le pusieron precio a la cabeza de Artigas, empezó la guerra civil. Entonces, este, esa confusión que se genera ahí en el capítulo 3, que da a entender que no hay guerra civil porque los porteños estaban mandando emisarios, es una falsedad. La guerra ya había empezado en febrero de 1814 y además siguió, porque después hay otras batallas que voy a pasar a relatar. Este, pero digamos, este, me, quiero dejar como antecedente este hecho que ocurrió en Entre Ríos, porque tiene que ver con el tema del supuesto maltrato y tortura y martirización que se le hizo a Peruguerría, que, que en el capítulo 2 empieza con ese episodio, con esas escenas y lo vuelve a reiterar otra vez sobre el fin del capítulo 3, todo el episodio de Perú Gorría, el maltrato y la martirización y todo lo que le hicieron. Bueno, voy a ir a algunos otros hechos. Digamos, en 1814, en junio, Carlos María del Villar entra en Montevideo, ¿no? En Las Piedras estaba el campamento de Fernando Torgués, esperando que los porteños se retiren de Montevideo para ocupar toda la provincia, que ya estaba liberada, ¿no? La provincia oriental. Bueno, en vez de retirarse, los porteños lo que hacen es atacar a Fernando Torgués. Lo atacan en Las Piedras, los activistas se dispersan, se retiran hacia el norte y los porteños los siguen. Los siguen. Esto ocurrió en junio, en el mismo mes en que se toma Montevideo prácticamente enseguida.
En octubre se vuelven a encontrar las fuerzas de Fernando Torgués con los porteños que los vienen siguiendo en Marmarajá. Otra vez los porteños dispersan a los artiguistas que siguen huyendo hacia el norte. Y la tercera batalla que se produce es la de Guayabo el 10 de enero de 1815, donde los porteños son derrotados. Y todos los ejércitos porteños que iban en la persecución de Torgués resultan dispersos, ¿no? Es una derrota bastante desastrosa, digamos. Pero en ese interín, Carlos María de Alvear ya era director supremo, había asumido el 9 de enero, el día anterior, en premio a esa persecución que aparentemente era una victoria. Y bueno, ¿qué pasó con todas esas batallas y esa persecución que aparentemente hasta el 9 de enero parecía que los porteños ya estaban derrotando a Artigas? Bueno, eso le generó una confusión a Perú Gorría. Pensó que los porteños iban a ganar, entonces, este, él que había sido designado asistente del gobernador Méndez en Corrientes, da un golpe de Estado, desplaza a Méndez y le ofrece sus servicios al director supremo Posadas, a cambio de una supuesta ayuda que Posadas le iba a mandar y nunca le mandó. Esto ocurre en septiembre de 1814. Entonces, una vez que Genaro Perú Gorría, toma el poder en Corrientes, se dirige a Curuzú-Cuatiá a atacar a un campamento artiguista y los masacra. Entonces, frente a esto, Blas Basualdo reorganiza sus fuerzas y ataca y derrota a Genaro Perú Gorría, lo persigue durante 8 días, hay un asedio en una estancia donde Perú Gorría resiste junto con otra gente, y finalmente se rinde porque ni Posadas le mandó refuerzos, ni él tenía más agua, ni comida, ni balas, ni nada para seguir la resistencia, entonces se rinde, se entrega. A Perú Gorría, esto ocurrió, la rendición de Perú Gorría en Corrientes ocurrió el 22 de diciembre de 1814. 22 de diciembre de 1814. Todavía no habían sido derrotados los porteños en la batalla de Guayabos. Entonces, lo conducen a Perú Gorría, escoltado hacia Paysandú, porque Purificación empieza a funcionar como cuartel general de Artigas en mayo de 1815. O sea que ahí hay otro error. Es decir, no es a Purificación donde llevan a Perú Gorría ni donde lo fusilan, es en Paysandú. Porque es donde está Artigas en ese momento, digamos, en enero de 1815, o en Arerunguá, digamos. Probablemente en Arerunguá, pero no en Purificación. Entonces, a Perú Gorría lo llevan, lo conducen al campamento donde está Artigas, que sería ahí en Paysandú. Ocurren en el interín la batalla de Guayabo el 10 de enero y a Perú Gorría lo fusilan el 17 de enero. O sea, desde el 22 de diciembre hasta el 17 de enero, y en el interín se produce la batalla de Guayabos, supuestamente Artigas no tenía nada mejor que hacer que martirizar a Perú Gorría. Yo tengo otra teoría sobre eso, obviamente no la puedo probar, como tampoco puedo probar que le hayan hecho un juicio a Joaquín Suárez en su momento, pero obviamente Joaquín Suárez fue acusado, fue detenido y hay una promesa de juzgarlo de acuerdo a la ordenanza, y yo creo que, de acuerdo al proceder de Artigas, a Perú Gorría también se le sometió al juicio de acuerdo a la ordenanza. Se lo encontró culpable de traición y se lo fusiló. Y yo no sé si Perú Gorría dijo viva Corrientes, viva el pueblo oriental. Probablemente no, o sí, no sé. Pero digamos, generar toda digamos, reconstrucción de una supuesta martirización de Perú Gorría es de muy mala leche, francamente, me resulta a mí. Y quiero dejar constancia de esto porque realmente, aunque sea una versión que en algún lugar esté puesta, no sé si Sarmiento escribió sobre eso o algún correntino lo habrá hecho,
Este, pero me resulta de una falsedad absoluta. Porque, digamos, es como que Artigas no tenía nada que hacer, nada mejor que hacer más que estar martirizando al pobre Perugorría durante prácticamente un mes entero, desde el 22 de diciembre hasta el 17 de enero. Y hacer de cuenta que la batalla de Guayabo no existió porque no había ninguna guerra, porque los porteños no se manchaban la levita con sangre. Bueno, voy a dejar este comentario por acá. Tengo muchos más probablemente para